Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Sin perdón no hay bendición. Eso es la predicación en esta hora. Sabemos de que el perdón es una necesidad. Mis hermanos, si nosotros no perdonamos, lastimosamente vamos a evitar que Dios derrame muchas de las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Según la Real Academia Española, perdón proviene del prefijo latino per y del verbo latino donare, que significa respectivamente pasar delante, pasar encima de, donar, donación, regalo, obsequio, dar. Todo eso es la idea, la condonación, la remisión, el cese de una falta, de una ofensa, de una demanda, de un castigo. Eso es lo que la Biblia, lo que la Real Academia dice del perdón. Pero para nosotros como hijos de Dios, ¿qué significa el perdón? Una palabra bien práctica: no devolver mal por mal. Eso es el perdón para los hijos de Dios. Estamos en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, todos juntos: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, te damos gracias porque esta noche, Señor, estamos en tu presencia y sabemos que lo que más encontramos es perdón. Ayúdanos para que nosotros podamos también, Señor, practicarlo. Queremos ser bendecidos, queremos ser libres de las ataduras que provoca, Señor, la amargura por falta de perdón. Háblanos pues al corazón a través de tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos lo que necesitamos practicar. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, mis hermanos? Muchas veces no es fácil perdonar. Yo sé que muchos de los que estamos acá leímos una noticia muy dura, muy difícil. Hace más de un año los periódicos se dieron gusto sacando esa noticia lamentable, terrible. Un microbús fue incendiado con 32 personas. Muchas veces nosotros, cuando se trata de juzgar o de hablar fácilmente, nosotros quizás no pensamos lo que pasan algunas personas. Y en esa oportunidad yo me puse a pensar qué pasaría si fuese mi familia la que hubiese sido muerta en ese lugar. Hay cosas que son difíciles, hay cosas que no son fáciles. Platicaba con otro amigo y me dice, ¿sabe? Hay una hermana que no tiene los 30 años todavía, pero esa pobre mujer aparenta 40 años porque tiene una amargura muy grande en su corazón. Maltrata a sus hijos. Y platicando le digo, ¿y cuál es el motivo? Lastimosamente, esta muchacha conoció a su papá cuando tenía ya 16, 17 años. Y dice que lo buscó y su papá le correspondió y empezó una amistad muy bonita, muy interesante. Pero dice de que cuando ya más o menos 22, 23 años, el papá un día que se reunieron le dijo, mira hija, te tengo una noticia no muy buena. Tus otros hermanos, mi esposa me ha dicho que si yo sigo en comunicación contigo voy a tener serios problemas. Hija, lastimosamente, ya no quiero que nos veamos. Y a partir de esa fecha, esa hija fue marcada, su corazón fue llenado de amargura. Yo no sé cuántas cosas quizás hemos recibido o hemos hecho, porque si algo es cierto, hermanos, es que todos cometemos errores, todos fallamos. No hay una persona que pueda decir, mire, yo no cometo errores. Servidores, pastores, todos fallamos. El único que no falla es Jesús. Él es perfecto. Jesús no falla. Nosotros los seres humanos fallamos todos los días. Entonces, por eso es importante lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, 31. Dice, quítese de vosotros toda amargura, porque el perdón, eso es lo que provoca atar el corazón de una persona, vivir resentido, vivir con amargura. Y por eso dice, este capítulo habla precisamente de la nueva vida en Cristo. Y en el versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también, ¿qué dice?
como Dios también has perdonado. ¿A cuántos Dios nos ha perdonado, hermanos? Si Dios nos ha perdonado, tenemos la capacidad de perdonar. Porque, hermanos, mire, hay cosas que son, decíamos, difíciles. Muchas veces nos preguntamos por qué a veces, aún siendo hijos de Dios, nos cuesta perdonar. Es bien sencillo, somos carne, hermanos. Somos seres humanos y hay orgullo en nuestro corazón. Y eso es lo que pasa. Por eso no perdonamos. Queremos vengarnos. Y por eso decía, el concepto más práctico para un cristiano, el perdón es no devolver mal por mal. Porque todos reaccionamos ante las cosas que nos suceden, ante las cosas que nos pasan y que nos hacen. ¿Sabe? Por ejemplo, dice, usted ha escuchado esa famosa ilustración donde dice que el esposo y la esposa oyeron un ruido en la casa, ¿verdad? ¿Y qué dijo la mujer? Mira, saca la cabeza, ¿verdad? Por si son ladrones, para que digan que tenemos chucho. Pero esa es la primera parte. Pero el hombre dice de que no se quería dejar y le dijo, mira, mejor saca la voz para que digan que la casa está embrujada. Porque mire, hermano, no nos queremos dejar, ¿verdad? Y eso es precisamente la falta de perdón. Casi no nos dejamos. Antes las hermanas eran más sumisas, hoy ya no se dejan. Mis hermanos, hay cosas difíciles. Yo no sé qué es lo que usted haya sufrido. Yo no sé qué es lo que hayamos hecho. A través de la historia encontramos personajes muy famosos, muy valiosos dentro de la Biblia porque Dios los pone de ejemplo. Y yo quiero que me acompañen en esta oportunidad a primer libro de Samuel. Veamos allí, mis hermanos, en el capítulo 14, versículo 47. El ser humano por naturaleza es malo. Todos los seres humanos de una o de otra manera somos malos. De alguna manera usted ve personas tranquilas, pero usted no conoce sus corazones. Usted no sabe lo que tiene. Entonces vaya conmigo, por favor, a primer libro de Samuel, capítulo 14, vamos a ver el versículo 47. Capítulo 14 de primer libro de Samuel, versículo 47. Estamos hablando de un hombre que llegó hasta la cima, un hombre que alcanzó éxito en la vida, pero lastimosamente en su corazón había maldad. Veja conmigo, por favor, 1 Samuel, capítulo 14, versículo 47. ¿Lo tenemos? Dice, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor. Contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Estamos hablando del primer rey de Israel. Un hombre que llegó a tener todos los logros, ¿verdad? Un militar, su éxito es alcanzar muchas cosas, conquistar. Y en este caso estamos hablando de un hombre que logró éxito. Pero lastimosamente la envidia lo atrapó. Y allí es donde quiero que vaya ahora más adelante conmigo, por favor, al capítulo 18. Capítulo 18, versículos. Vamos a ver el versículo 6. Veamos cómo el ser humano es capaz de destruir su vida cuando hay envidia, cuando hay cosas, hermanos, que nosotros no podemos pasar. Vea lo que dice el capítulo 18, versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban a mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Vea lo que dijo este tipo que tenía orgullo, tenía soberbia en su corazón. A David le dieron 10,000 y a mí solo 1000. No le falta más a este tipo que el rey, ¿no? Dice el versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Cuál era el problema de Saúl? Su corazón, ¿verdad? Un corazón lleno de maldad, un corazón que no estaba proyectado para Dios. Entonces estamos hablando de un hombre malvado, de un hombre que estaba lejos de Dios. Pero veamos la otra parte. Dice siempre en el capítulo 18, vea más adelante en el versículo
17, vea cómo actúa una persona que está lejos de Dios. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré a Merab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que contra él la mano de los filisteos. Estamos hablando de un hombre que demuestra cómo maquina hacerle daño a su prójimo. ¿Sabe, hermanos? Vivimos en un país difícil, en un país, no queremos ser negativos, por supuesto, porque lleva el mejor nombre de todos, El Salvador, pero vivimos en un país enfermo. Vivimos en un país difícil donde la competencia desleal, usted oye de asesinatos porque un empresario sale adelante, pues el otro no quiere eso, y mire, y los suicidios. Bueno, a través de la historia, en este caso podemos ver muy marcado un corazón malo, pero la otra moneda. Yo no sé qué cosas usted no pueda perdonar en la vida. Yo quiero que piense en este momento, ¿qué cosas nos costaría más perdonar? A David le hicieron una jugada terrible, porque le prometen en el versículo 17, dice: entonces dijo Saúl a David: he aquí que yo te voy a dar a mi hija Merab por mujer, con tal que me seas un hombre valiente. ¿Sabe, hermanos? Eso era algo que David se había ganado a pulso, con su coraje, peleando por lo que nadie quiso hacer. David lo alcanzó. Y sabe, David fue víctima. Dice en el versículo 19 que en el momento que se iba a hacer ya esa entrega, le hicieron una jugada fea. Mire lo que pasó. Y llegado, dice el 19, el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. ¿Qué le parece? Estamos hablando de algo terrible. ¿Cuántos somos casados acá? Levanten la mano los que somos casados. Los hombres que somos casados. Levanten la mano los que somos casados. Muy bien. Una vez más, levanten la mano los que no se han bañado. Hay varios cochinos que no se han bañado. Es que no esperaron que terminara, ¿verdad? ¿Sabe, hermanos? Yo no sé, yo me he puesto a pensar. Y una vez se lo dije a la suegra, fíjese. Mire, si usted le viera en ese momentito, hermano, jugar con los sentimientos de alguien es algo terrible, ¿verdad? Es algo tremendo. Y dice que en el momento cuando ya David estaba con corbatín, ya bien presentable, en ese momentito le dijeron: mira, David, a la doña que te iban a dar, allá va con Carmelo. Le pregunto, ¿qué hubiera hecho usted si en ese momento, aquellos que somos casados, ve a su señora, a esa mujer que tanto quería, con otra persona? Hermano, reaccionaríamos, ¿verdad? Y no solamente el rey Saúl le hizo ese daño, le hizo más. Si usted va conmigo más adelante, por favor, busque el capítulo 19, versículo 10. Habla que la hazaña, la envidia, este hombre no podía dormir porque estaba con un corazón endurecido y el afán de que no le quitaran el reino. Vean lo que dice el capítulo 19. Capítulo 19, versículo 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Versículo 15. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: traédmelo en la cama para que yo lo mate. Estamos hablando de un hombre decidido a hacer maldad. Mis hermanos, una de las cosas más difíciles en la vida de un hombre es el perdón. Porque hay cosas, decimos, difíciles. Y en este caso estamos hablando de un hombre que le hicieron mucho daño. Lo intentaron matar, jugaron con sus sentimientos. Pero sabe, hermanos, David nos da una bonita lección. Y antes de que podamos llegar a David, tenemos el mejor ejemplo de todos, el ejemplo de Jesús. Cuando le estaban haciendo daño, yo quiero que vaya ahora conmigo, por favor, en su Biblia, Mateo capítulo 26. Todo lo que nuestro Señor Jesús padeció no fue nada fácil. Jesús fue, hermanos, torturado de una forma terrible. De Jesús se burlaron. Muchas veces a nosotros quizás de alguna forma nos ven mal. Y quizás un comentario nos hace sentir mal, porque somos humanos, somos carne. Yo tengo que perdonar casi todos los días a los hermanos,
Porque, ¿sabe qué me dicen? Ve, las niñas no se parecen al pastor. Así me dicen los hermanos, bien bonitas salieron las niñas, me dice. ¿Qué cree que me están diciendo? No que soy Brad Pitt, ¿verdad? Que me parezco al chupacabras. Eso me están diciendo. ¿Sabe, hermanos? Pero hay que perdonar a los hermanos todos los días. Hasta el abogado que me casó, fíjese, el mismo día yo no entiendo, hermano, cómo usted, siendo así tan feo, me dijo, me dijo algo bonito, me dijo. ¿Sabe, hermanos? Y sabe, a veces tenemos que perdonar cosas que no tienen mayor situación. Nuestro Señor Jesús, hermanos, padeció al rojo vivo, como decimos nosotros, una tortura tremenda. Vea lo que dice, por favor. Estamos en Mateo, capítulo 26, versículo 67. Nuestro Señor, el Salvador del mundo, vea todo lo que le tocó padecer por usted y por mí. Lo tenemos. Estamos en el capítulo 26 de Mateo, versículo 67. Dice la palabra de Dios en el versículo 66, ¿qué os parece? Dijeron los sacerdotes, los políticos, ¿verdad? Respondiendo la multitud, mire qué dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hermano, mire, aquellos que nos hemos criado en ciertos barrios y de pequeños nos ponían a pelear los hipotes más grandes. Mire, sabemos lo que significa que le saquen estrellitas de los ojos a uno. Me acuerdo yo que llegaban los hipotes más grandes, le quitaban el maletín y ponían a dos hipotes más pequeños. Vaya, el que escupa aquí es hombre, decía, mire. ¿Y sabe qué hacían para enojarlo a uno? Quitaban la mano y cuando ya tenía la escupida, ¿qué decía uno? Ah, no, desgraciado, hoy sí. Mire, hermanos, a Jesús lo golpearon. A Jesús lo maltrataron de una forma terrible. Vea lo que dice una vez más, por favor, el versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Imagínense qué cosa más difícil. Y todo eso lo hizo por amor. Y Él es nuestro ejemplo más grande. Vaya conmigo ahora, por favor, a Lucas capítulo 23. Más adelante. Vea lo que hizo Jesús a sus agresores. Vea lo que nuestro Señor hace para darnos el ejemplo de cómo nosotros, como hijos de Él, tenemos que practicar de igual manera. Estamos en el capítulo 23, versículo 34 de Lucas. Lucas, capítulo 23. Mire cómo se efectúa el perdón a través de la confesión. A través de que usted, si ha sido víctima, a través de lo que ha padecido, usted y yo tenemos que orar por esas personas, porque esa es la única forma como nosotros vamos a sacar las raíces de amargura. Dice el capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, ¿qué decía Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaban suerte, lo desnudaron. Pero ¿qué estaba haciendo nuestro Señor en ese momento tan difícil de su vida? Los estaba perdonando, ¿verdad? Mis hermanos, a veces cuando hemos recibido algún agravio, a veces cuando hemos sido víctimas de un agravio, hay cosas tremendas. Ya he puesto algunos ejemplos. Hace quizás como 1 año y medio leía una noticia de una persona que iba borracha y se fue a chocar de frente con una familia, mató la mitad de la familia. Si no mal recuerdo, quizás unas 4 personas de esa familia, papá, 2 hijos, y ver a esas personas, el dolor en sus ojos, hermano, eso es tremendo, ¿verdad? Y sabe que a la mayoría de borrachos que conducen no les pasa nada, fíjese. Las personas sanas se mueren. Y esta familia dijo de que ya había perdonado meses después, porque le digo, es tremendo que su familia muera por alguien irresponsable. Porque miren, hay personas que no son responsables, ¿verdad? Dicen que un día de esto detuvieron a un borracho, fíjese, y lo bajaron del vehículo la policía, y llegan los periodistas ahí que estaban haciendo el alcotés. Oiga, señor, ¿y usted por qué toma? Pues mire, la verdad que yo tomo para verme bonito. ¿Por qué dice eso, señor? Porque cada vez que yo llego borracho, mi mujer me dice, ve qué bonito como venís, ¿sabe? Para eso tomaba el borracho.
Hay cosas difíciles, hay cosas que no son fáciles, pero nuestro Señor nos da ejemplo. Busque conmigo, por favor, rapidito, en Primera de Samuel, capítulo 24. Regrese conmigo a primer libro de Samuel, capítulo 24. Mis hermanos, hay personas que nos van a inducir a que nosotros no perdonemos. ¿Sabe? Poníamos el ejemplo de nuestro famoso rey Saúl y nuestro famoso rey David. Y en este caso, en la vida de ambos se marca algo bien importante, que ambos tenían amigos. Y estos amigos los inducían a que ellos hicieran daño. Si usted analiza el capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 1 rapidito, dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos del GRP, fue en busca de David y de sus hombres. Versículo 3: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: vea, las amistades, aquellos que nos echan más al fuego. Porque hay que tener mucho cuidado. Hay personas que nos inducen a la venganza. Dice una hermana de que el esposo le fue infiel. Y resulta de que las amigas le dijeron: pues mira, niña, hoy en estos tiempos no hay que dejarse. Estamos hablando de una señora de quizás unos 58 años. Y dice que las amigas le dijeron: porque tenemos que tener cuidado con las amistades. Nos impulsan a que nosotros vayamos y cobremos venganza. Si ese hombre te puso los cuernos, dale con todo, le dijo. Mire, dicho y hecho, con un compañero: pastor, me dice esta señora, pero fíjese que Dios me castigó, porque yo fui y mire, con el compañero de la ordenanza, fuimos a tal lugar, ¿verdad? Pero sabe, me infectó de una enfermedad venérea. Y me han dicho que probablemente el papiloma humano le produzca cáncer. ¿Sabe, hermano? Hay personas que nos inducen, y a David y a Saúl lo inducían. Miren los amigos de David en el versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: hoy es el momento, papá. El momento en que Dios te dijo: he aquí, te entrego tu enemigo. ¿Sabe, hermanos? David dice que cortó una orilla del manto, y en el versículo 6, mire lo que hizo David. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Versículo 7: así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Los amigos de David le dijeron: no, hombre, mire, se está dormidito, un solo y lo clavo a tierra, deme chance. Pero ¿qué dijo David? No. Inteligente David. Dice más adelante, vea por favor, en el versículo 9: y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Sabe que Saúl también tenía amigos que lo inducían a perseguir más a David? Vea lo que dice en el versículo 10: y he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Dios, cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva. ¿Y qué más dice? Me dijeron, vea los amigos de David, ellos no perdonaban y querían venganza. Me dijeron, dice, que te matase, pero te perdoné, porque dije: no voy a extender mi mano contra mi Señor, porque a pesar de todo es ungido de Dios. Mira, Padre mío, dice, la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, no te maté. Conoce que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Versículo 12. Estas son las palabras de un cristiano maduro. Estas son las palabras de un cristiano que conoce a Dios. ¿Qué dice el versículo 12? Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme Jehová, pero mi mano no será contra ti. ¿Sabe? Los verdaderos hijos de Dios, no nos vengamos nosotros, le dejamos las cosas a Dios. No es fácil, hermanos. Platicaba con un pastor que le mataron a su hijo,
Y dice de que porque él se negó a pertenecer a un grupo vandálico, muchacho de 16 años, y dice de que un día lo agarraron, lo tiraron al piso y le dejaron caer una piedra en la cabeza. Y dice, hermano, mire, llegar y ver deshecha la cabeza de mi hijo no fue fácil, pastor. Y me dijeron, fulano y fulano es. Pastor, pasé peleando 4 años, quería venganza. Pero un día me arrodillé y le dije, Señor, ahí está. A partir de hoy me libero. ¿Sabe? David, hermanos, pasó un momento difícil. No fue fácil, su vida estuvo a punto de ser cegada. Pero David nos da una lección. Igual que este hermano me dice, pastor, desde el momento en que yo decidí perdonar verdaderamente, desde ese momento puedo dormir, tengo paz en mi corazón. Vea lo que dice una vez más David en el versículo 12: juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, pero mi mano no será contra ti. ¿Sabe, hermanos? ¿Por qué debemos de perdonar? Para ir terminando, busque Mateos capítulo 6, versículo 14. Bien sencillo. ¿Por qué debemos de perdonar? Porque si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Y todos fallamos, todos cometemos errores. Capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y lea conmigo el versículo 15. ¿Qué dice? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo no sé qué es lo que hay en su corazón esta noche. Yo no sé qué amargura usted y yo podamos tener. Y será difícil, pero si somos hijos de Dios, todos podemos decir igual que el hermano Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, esta noche hemos venido a tu casa, Señor, a buscar de esa gracia, de ese perdón que tú nos ofreces en la cruz. Pastor. Continuamos orando, mis amables hermanos. Todo es posible al que puede creer. Si hay alguna persona que aún no conoce a Jesús como Señor y Salvador personal, sería un buen momento para hacerlo e invitar a ese Dios todopoderoso a su corazón, experimentar la paz que solamente Él puede dar. Amigos y hermanos, ¿de dónde viene nuestro socorro? ¿Dónde está nuestro ayudador? ¿Por qué podemos tener paz en medio de la tormenta? Es por la gracia de Dios a través de Cristo. Mientras los consejeros invitan a los amigos a venir a Jesús, la iglesia alaba el nombre del Señor diciendo: mi socorro viene de ti. Alzo mis ojos. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos. Alzo mis manos. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi ayuda? El coro sí lo conoce.